La presente exposición vuelve a estar dedicada al poder, al concepto de poder y al concepto del lado oscuro del poder, conceptos que hemos usado reiteradamente en distintas interpretaciones y análisis contextuales y coyuntura, genealógicos, arqueológicos y hermenéuticos, análisis críticos. Desde un principio hemos escogido una acepción de poder que arranca en la concepción nietzscheana y después de Foucault de poder como relación de fuerzas, donde hay una fuerza activa y una fuerza reactiva. La fuerza activa actúa sobre la fuerza reactiva o más bien pasiva, y que puede obviamente derivar en una situación de reactiva, como que es lo que de alguna manera comprende Nietzsche en la medida que dice que el nihilismo, en tanto fuerza, en tanto voluntad de nada, termina tomando la fuerza, la potencia, separando de la fuerza lo que puede y por lo tanto vaciándola de contenido. Y al vaciarla de contenido, la fuerza reactiva termina dominando a las fuerzas activas. Y en ese sentido entraríamos en lo que podemos llamar, y se ha venido llamando desde Nietzsche y después recogido por Derrida, historia. ¿Y qué sería la historia del nihilismo? La historia como nihilismo, como recorrido del nihilismo. Entonces hemos concebido el poder en tanto relación de fuerzas. Y también hemos hablado del lado oscuro del poder en tanto metáfora, porque se refiere a la metáfora del lado oscuro de la luna, que no se ve, porque no es visible y porque no está iluminada. Y en ese sentido habría un lado oscuro del poder que no está iluminado. Por eso se ha jugado con esos términos, lado luminoso del poder y lado oscuro del poder, que nada tiene que ver con algún intérprete improvisado de que lo luminoso le daría lugar a una especie de brillantez. No va de ninguna manera en ese sentido, sino en el juego del dualismo oscuro-luminoso. Quizás se entienda mejor cuando se dice el lado visible del poder y el lado oscuro del poder, pero se ha jugado con una metáfora harto conocida que hemos usado a lo largo de nuestros ensayos, desde aquel ensayo que tiene que ver con más allá y más allá de la mirada humana, un acercamiento desde la perspectiva de la complejidad a ciertas enunciaciones y corpus teórico de la física cuántica y la física relativista, y sus consecuencias obviamente en los desplazamientos y rupturas epistemológicas en la contemporaneidad. Bueno, pues, entonces aquí estamos hablando de poder en un sentido de campo de fuerzas, relación de fuerzas, correlación de fuerzas, fuerzas dominantes y fuerzas dominadas, si ustedes quieren. Pero cuando ya hablamos de dominación, también hemos aceptado esa acepción de Foucault, o esa interpretación de Foucault, cuando dice que la dominación aparece cuando hay instituciones. Es decir, cuando se institucionaliza la correlación de fuerzas, es cuando aparece la dominación. La dominación entonces es institucional o media a través de las instituciones, estos agenciamientos concretos de poder.
Pero ¿qué nos interesa aquí? Sobre todo cuando pensamos en el lado oscuro del poder. Y sobre todo también en un contexto más amplio, en el contexto donde se ejerce el poder, en tanto dominación, es decir, ¿por qué ocurre esto? La pregunta sería eso. Hay que tener en cuenta de que se ejerce el poder. En ese sentido, estamos de acuerdo con Foucault de que el poder no es propiedad de nadie, sino que se ejerce. Ahora, obviamente, hay dominantes y dominados, y eso pasa por la malla institucional. Pero aquí lo que interesa es por qué ocurre esto, es decir, por qué se ejerce poder en tanta dominación, o por qué el poder ocasiona todo lo que hemos visto y observado a lo largo de la historia moderna de la política. Es decir, esa relación entre poder y corrupción, por ejemplo. Esa relación no solamente entre poder y dominación, sino esa relación entre poder y corrupción institucional, inclusive el derrumbe ético y moral. O sea, ¿por qué ocurre esto? Tenemos que tener en cuenta y ser conscientes de que las instituciones no son solamente la arquitectura institucional, porque para que existan las instituciones tiene que haber sujetos sociales que la hacen existir, es decir, que establecen determinadas relaciones y al establecer determinadas relaciones se mueven determinadas estructuras sociales y obviamente de poder. Y estos sujetos son los que, digamos, realizan las fuerzas, tanto en su sentido activo como en su sentido pasivo. Realizan las fuerzas y al realizar las fuerzas, digamos, las fuerzas existen. Foucault decía que el poder no es propiedad, sino que se ejerce. Nosotros iríamos más lejos. Diríamos, el poder en sí mismo no existe. El poder se hace existir. Es decir, son los sujetos sociales los que hacen existir al poder en la medida que lo realizan. Es decir, se requieren sujetos sociales que activen, si ustedes quieren, la máquina del poder, las instituciones. Entonces, el poder se realiza y se singulariza en determinado contexto, en determinada coyuntura, en determinadas situaciones. Y cuando se realiza el poder, se realiza de una determinada manera, obviamente singular, que tiene connotaciones, que no solamente son singulares, sino que pueden tener connotaciones plurales, o generales y globales. Entonces, pero aquí lo que interesa es lo siguiente, es decir, el poder se ejerce y lo ejercen sujetos sociales que establecen relaciones y están en determinadas estructuras. Ahora bien, no podemos tener una interpretación general y abstracta y universal del sujeto. No hay un sujeto único, un único perfil del sujeto. Hay distintas posiciones del sujeto y eso va a depender en qué lugar se encuentre, en qué ubicación está colocado. Y ahí está la cuestión. Parece que, dependiendo de dónde esté ubicado, se ejerce determinada forma de poder o se ejerce determinada forma de ejercicio de las fuerzas, tanto en su sentido activo como en su sentido pasivo. Entonces, ahí está el tema, que es muy importante, porque no son los mismos sujetos, y los sujetos cambian dependiendo de la ubicación en la que se encuentran en la estructura social y en la estructura de poder. Es decir, hay algo notorio, sobre todo en los que gobiernan y también en los que representan.
Es decir, muchas veces se ha escuchado decir a través de las observaciones comunes, ordinarias, que llegan a ser sentido común, es de que basta colocar a las personas en el poder para ver lo que son en realidad. Esto pero nos lleva a algo más. Parece que dependiendo de la situación en la que se encuentran, se desatan determinados comportamientos y conductas. Alguien podría decir y suponer inclusive se desatan ciertos metabolismos, ciertos químicos corporales que transforman a las personas y obviamente dan lugar a otros sujetos que estaban más o menos ocultos en el perfil conocido anterior de los sujetos. Entonces, eso sí que llama la atención. Y esto es algo constatado por la experiencia social que se ha vuelto sentido común. Entonces, aquí lo que interesa es eso, es decir, parece que dependiendo del lugar en el que se encuentra, la ubicación, la situación, se ejerce de una determinada manera el poder, ya sea como dominación o de una manera pasiva. Es decir, se padece el poder, se padece la dominación. Entonces, hay como una especie de roles asignados a las ubicaciones, a los puestos. Hay funciones asignadas a las ubicaciones y a los puestos de las estructuras de poder. Y es como que los sujetos cumplen esas funciones independientemente de su historia. Déjeme exagerar. Y por lo tanto, están ahí precisamente para cumplir esas funciones, independientemente de lo que puedan pensar. Estamos exagerando, obviamente, esta figura, pero nos interesa exagerar para ilustrar, para entender lo que está ocurriendo, para tener interpretaciones hipotéticas o hipótesis interpretativas que nos ayudan a explicar estos fenómenos que ya los ha detectado el sentido común. Entonces, los sujetos, dependiendo de la situación, de la ubicación en la que se encuentran, ejercen de una determinada manera el poder. Entonces están cumpliendo funciones y roles que ya están asignados en la estructura. Entonces esto nos llevaría a una especie de interpretación estructural del ejercicio del poder, del ejercicio de las dominaciones, y de una manera concreta del ejercicio del gobernar. Entonces ahí podríamos ir más lejos, es decir, si no es un perfil, va a ser otro. Si no es una persona, va a ser otra, pero siempre se va a cumplir el mismo rol. Obviamente la pregunta sería, ¿van a corroerse de la misma manera, van a corromperse de la misma manera, van a actuar de la misma manera en relación a la dominación? ¿La van a convertir en una dominación perversa en la medida que perduren en el tiempo de gobernación? No es que cuando cambian las personas, digamos, la singularidad adquiere distintos perfiles y connotaciones. En unos casos puede empeorar la situación perversa del poder y en otros casos puede aminorarse. Sí, puede haber márgenes, eso parece, pero no necesariamente se dejan de cumplir las funciones. Y en ese sentido estamos yendo a una conclusión, es decir, el ejercicio del poder, el ejercicio de las dominaciones, las consecuencias en tanto corrosión institucional y corrupción, ya están y son inherentes a las estructuras de poder y a las estructuras sociales. Si ustedes quieren, a las estructuras institucionales instituidas y constituidas. Esto sí que es importante, porque de alguna manera nos alejaría a esa concepción maniquea, esquemática, dualista, de la endemonización. Ya no aquí del enemigo. Hemos hablado muchas veces de ese dualismo esquemático que viene del paradigma religioso del amigo y enemigo,
donde se termina endemonizando al enemigo de la misma manera que se lo hacía en la Guerra Santa con el infiel. Entonces escaparíamos a eso, a decir, bueno, ya eran perversos antes de gobernar y se devela su propia perversidad escondida cuando gobiernan, cuando se les da el poder. Ahí es una de las acepciones del sentido común, pero que desde mi punto de vista es equivocada. Porque lo que estaría diciendo de que, digamos, hay una especie de mal inherente en los sujetos, y ese es el mal que se devela. Esa tesis es complicada. Es complicada porque no termina de explicar, además. No se trata de solamente descartar esa tesis del mal, que es una tesis muy simplona, que viene del paradigma religioso, de la Guerra Santa. Y por lo tanto ahí viene la endemonización, ya no del enemigo, sino de los gobernantes, de los que ejercen el poder. Que es complementaria, fíjense, a una victimización, es decir, a convertir en víctimas que son complementarias a los verdugos, que son complementarias a los que dominan y ejercen el poder. Es decir, la victimización y el dominio y el ejercicio del poder son complementarios. Es decir, uno en términos de agente activo, el que domina, y uno en el sentido pasivo, y además en el sentido de padecer el poder como víctima. Ese esquema es no solamente dualista, sino complementario. Y obviamente eso está mostrando más un prejuicio, una forma tremendamente subjetiva de apreciar y explicar y interpretar el ejercicio mismo del poder y de la dominación. Entonces, la otra hipótesis o el desplazamiento de la hipótesis sería que estando en el poder los sujetos se transforman. El poder los transforma. Y por lo tanto están obligados a cumplir determinadas funciones y determinados roles. Y al cumplirlos, digamos, están continuando, realizando lo que es inherente a las estructuras sociales y a las estructuras de poder, a las estructuras institucionales. Lo que hacen no es otra cosa que una especie de inercia, déjenme exagerar otra vez, de inercia de lo que ya está inscrito en las estructuras de poder. Esto parece ya contradecir lo que habíamos dicho al principio, es decir, el poder no existe en sí mismo, sino que se lo ejerce. Es decir, no existen las instituciones, sino que se las realiza constantemente en la medida que los sujetos las hacen efectivas. Es decir, en la medida que activan las maquinarias institucionales. Parece contradecir, pero en realidad lo que estamos tratando de ver es de que estamos hablando de sujetos, pero que suponen estructuras sociales, estructuras de poder, estructuras institucionales. Es decir, un sujeto no es independiente de las instituciones. Es un sujeto porque tiene cristalizadas determinadas instituciones, en sus hábitos, en su sentido práctico, en sus prácticas, en sus imaginarios sociales. Es decir, tiene incorporadas instituciones culturales, instituciones políticas, instituciones económicas. Entonces, el sujeto no es algo que es ajeno a una estructuralidad. El sujeto ya es una estructura. Y por lo tanto, lo que entra en juego aquí precisamente es una especie de estructura inherente, inclusive inmanente, una estructura, digamos, incorporada en el cuerpo por parte de las instituciones, por parte de las estructuras institucionales, por parte de las estructuras de poder. Y entonces lo que hace el sujeto
es al estar en el poder, al estar en estas estructuras, al ocupar determinadas posiciones, es precisamente desarrollar, realizar lo que ya tiene contenido como estructuras subjetivas, que es algo distinto a creer que el sujeto tiene un mal congénito, la tesis del mal. No, es algo completamente distinto, aunque, digamos, tenga alguna cierta analogía. ¿Y en qué se diferencia? Se diferencia en que aquí hay un juego, si ustedes quieren, dialéctico. No es una palabra, un término y un concepto suficientemente apropiado, pero puede ayudarnos a ilustrar en la medida que el sujeto supone las estructuras, y cuando el sujeto ocupa estas estructuras, si ustedes quieren, externas, cuando ocupa determinadas situaciones, posiciones, cuando se ubica de una determinada manera, el sujeto lo que hace es realizar las estructuras inherentes en el mismo. Por ejemplo, sus hábitos. Ahora, obviamente, esto nos puede llevar a entender que el sujeto está plenamente condenado. Hay una especie de fatalidad, un círculo que va más allá del círculo vicioso del poder, que es otro concepto que hemos venido usando, sino un círculo en el sentido de que el sujeto es atrapado en estructuras inherentes y va a realizar estas estructuras inherentes en las estructuras que ocupa, donde ocupa y ejerce determinadas funciones. Entonces, parece un círculo. Sin embargo, el sujeto es también un sujeto consciente, es decir, un sujeto que piensa, un sujeto que reflexiona sobre sí mismo. Esto es la filosofía, es decir, es un sujeto que escoge, que selecciona. Es un sujeto también que supone la potencia creativa. Y por lo tanto es un sujeto que se halla ante la alternativa y la posibilidad de determinadas tendencias, de escoger, de incidir de una determinada manera. Y cuando estamos ante ese sujeto, estamos ante un sujeto en pleno sentido de la palabra, porque el sujeto no solamente son estructuras inherentes, inmanentes, inscritas por las propias estructuras sociales y de poder e institucionales, sino que el sujeto es también un sujeto en la medida que tiene la alternativa de seleccionar, de escoger, de tomar decisiones, de reflexionar y sacar consecuencias de su propia reflexión. El sujeto es un sujeto que tiene una relación con aquello que hemos llamado la libertad. Porque la libertad en este caso vendría a ser una especie de potencia, de realización de la potencia, de alternativas, apertura de su potencia creativa. Entonces el sujeto también escoge. Entonces ahí está el tema. A pesar de que el sujeto desprenda, desencadene prácticas inesperadas en él cuando gobierna, cuando está en determinada situación en la estructura de poder, aunque esta sea la situación y él tenga que recurrir a sus propias estructuras inmanentes para realizar sus funciones, sus roles y ejercer el poder, el sujeto también selecciona, también escoge. Él está ante esa relación que tiene con sus propias posibilidades que hemos llamado libertad. Entonces ahí está el tema. Es decir, hay una responsabilidad en el sujeto. El sujeto no escapa a la responsabilidad, a eso queremos ir. A pesar de que tengamos déjeme decirlo de manera esquemática, una concepción estructural del poder y una concepción estructural del sujeto y una concepción estructural de esta dialéctica entre las estructuras subjetivas inherentes y las estructuras sociales. A pesar de eso, el sujeto es sujeto porque escoge, porque es un sujeto singular, es un sujeto único,
que toma decisiones, que no solamente reflexiona. Ahora se puede llegar a decir, en términos también del sentido común, que los gobernantes ya no reflexionan, sino actúan, y actúan en función de sus propios intereses. Y mejor decir, desde el punto de vista del psicoanálisis, son sujetos que quieren realizar el deseo incumplible, el deseo del deseo, o el objeto oscuro del deseo, que es el poder, que también es imposible. Y por lo tanto terminan siendo eternos sujetos insatisfechos, no solamente desgarrados, no solamente la conciencia desgarrada hegeliana. Entonces, en ese sentido, estamos ante sujetos que deciden y pueden, digamos, incidir en las consecuencias y en los resultados. Entonces, los sujetos tienen una responsabilidad. Entonces, aquí sí va la crítica. Entonces, no es que, a pesar de que hay un contexto de círculos que parecen viciosos, que no llegan a ser virtuosos, no llegan al punto de inflexión que desataría la potencia creativa social, a pesar de esa situación, los sujetos toman decisiones. Es decir, aunque reflexionen poco o mucho, toman decisiones. Es decir, el actuar es ya una toma de decisión. Y por lo tanto ahí está la responsabilidad. Pues. La crítica entonces al poder tiene un núcleo importante que tiene que ver con la responsabilidad de los sujetos. Y mucho más en la medida que podemos singularizar y detallar la responsabilidad en el lugar en donde te ubicas. La responsabilidad de los gobernantes, la responsabilidad de los gobernados, la responsabilidad de los distintos funcionarios. Entonces, en la medida que no se cumple con la responsabilidad, podemos derivar precisamente lo que ya conocemos como una situación alarmante de corrupción generalizada y corrupción generalizada y galopante, y un poder dominante de manera perversa que genera destrucción y crisis de cohesión social. Entonces, cuando ocurre esto, estamos precisamente ante ese fenómeno donde nadie asume su responsabilidad. Es decir, no asumen su responsabilidad en situación de gobernantes, no asumen su responsabilidad en situación de representantes, no asumen su responsabilidad en situación de administradores, ¿no? Funcionarios. Si ustedes quieren, vamos más lejos, o de manera más detallada, no ejercen sus funciones, no asumen la responsabilidad como administradores de justicia, como administradores económicos, como administradores de los distintos órganos de poder. Y digamos, el pueblo tampoco asume su responsabilidad en la medida que es dócil, en la medida que se deja llevar, en la medida que asume pasivamente la dominación que se ejerce sobre él. Aunque obviamente no podemos hablar de él ni de pueblo como sujeto porque son multitudes, y son multitudes que suponen además singularidades, y son singularidades que se asocian y forman grupos, comunidades, colectivos, distintas formas de asociación. Entonces, o que heredan distintas formas de asociación o corporeidades que hemos llamado antropológicamente de una manera inadecuada identidades. Entonces, el pueblo tampoco asume, nadie asume su responsabilidad, y cuando no asume su responsabilidad se llega pues a este marasmo donde nadie controla las consecuencias de lo que se hace y de lo que ocurre. Y por lo tanto está a merced, no solamente del azar, sino de un azar, si ustedes quieren, déjenme repetir, redundar, caótico, de un azar donde nadie puede controlar nada, y por lo tanto es una especie de autodestrucción compulsiva y generalizada, compartida entre todos los sujetos que forman parte de esto. Ahora bien, hemos usado, digamos, responsabilidad de los gobernantes, responsabilidad de los funcionarios, responsabilidad del pueblo. Bueno, y aquí estamos de alguna manera no aceptando, sino mostrando como ejemplo
esa situación que ya se da en las sociedades modernas, que tienen su Estado, que se representan a través de su Estado, que se administran públicamente a través de su Estado, funcionarios que ocupan determinadas tareas y lugares en las instituciones, un pueblo que tiene sus propias actividades ordinarias y un pueblo que, digamos, tiene determinadas responsabilidades en relación a su gobierno, a su Estado, etcétera. Pero, digamos, hemos usado esto en términos de ejemplo, porque puede no ser. Porque quizás aquí esté precisamente el problema, en la medida que hay gobernantes y gobernados. En esa misma medida hay dominantes y dominados. Entonces aquí hay una complementariedad perversa. Si dejamos, esa es la hipótesis anarquista, si dejamos de que unos cumplan la tarea de gobernantes y otros de gobernados, si ejercemos plenamente la democracia, por lo tanto los autogobiernos, si exigimos, si llevamos, si sembramos la madurez del pueblo, madurez que le lleva a hacer uso crítico de la razón y a responsabilizarse de sus actos y no depender de representantes ni de gobernados, no tener esta relación de dependencia. Si llegamos a esa madurez donde se autogobierna a través de consensos y de decisiones colectivas y asambleísticas, entonces ya salimos del círculo vicioso del poder. Esa es la hipótesis anarquista. Entonces pueden no ser, pero de todas maneras, digamos, no quita el ejemplo la responsabilidad. Ahora, ¿cuál sería la responsabilidad mayúscula de los sujetos sociales? En tanto humanidad, la responsabilidad mayúscula es precisamente la responsabilidad ante la vida y por lo tanto ante el planeta, ante los cuerpos, ante sí mismos. Y esa responsabilidad tiene que ver precisamente con hacer una reflexión profunda, categórica y radical sobre su situación, sobre su historia, sobre su devenir y por lo tanto sacar consecuencias de esta crítica, de este análisis crítico, de esta evaluación crítica. Y sacar consecuencias quiere decir precisamente deconstruir sus formaciones discursivas, de constituir sus propios imaginarios, que quizás lo único que hacen es legitimar los círculos viciosos del poder, diseminar las instituciones e inventar otros mundos, otras sociedades, liberar la sociedad alterativa que es el substrato de toda sociedad, que es la potencia social. Y por lo tanto, dar curso no solamente a una madurez, sino a las consecuencias de una responsabilidad, a las consecuencias de asumir la responsabilidad. Y eso implica inventar de manera consciente las consecuencias de los actos. Es decir, ser libre en la medida que se es creador. Estás creando una obra. Y esa obra es el mundo efectivo que construyes. Entonces, parece que lo que ha llevado al fracaso a la humanidad es su irresponsabilidad, no asumir esta responsabilidad suprema. Y por lo tanto, lo que debemos exigirnos ante esta crisis múltiple, crisis ecológica, crisis civilizatoria, crisis del sistema mundo moderno, ante esta crisis de valores, esta crisis además de saberes, esta crisis de conocimientos, esta crisis de la humanidad, ante estas múltiples crisis, es urgente asumir las responsabilidades en un presente inmediato, en la situación en la que nos encontramos
y asumir también la responsabilidad suprema, que es precisamente asumir la responsabilidad ante la vida. Y eso implica la posibilidad de transformar el mundo y salvar el planeta. Bueno, aquí nosotros acabaríamos esta exposición.